hemos avanzado bastante y hoy llegamos al capítulo más conocido de Apocalipsis, el capítulo que más ha sido interpretado y el capítulo que más ha sido consultado a lo largo de la historia bíblica. Y estamos hablando ni más ni menos que del capítulo 12. Aparecen unas visiones, unas imágenes bastante sorprendentes que asombran incluso a Juan, que las está viendo, que las está escribiendo para las iglesias a las cuales va a ser enviadas pues estas cartas y esta escritura inspirada. Vemos allí tres imágenes impresionantes: una mujer, un niño y un dragón. Son las imágenes prominentes de este capítulo, sobre las cuales, especialmente una de ellas, se ha dicho mucho a lo largo de los siglos. No vengo acá y la intención no es teorizar ni hacer hipótesis ni deducciones de uno de otro, sino siempre basarnos en la sola escritura, lo que la Biblia nos muestra y lo que la Biblia en sí quiere decir. Como ya les dije en el capítulo anterior, entender Apocalipsis no es difícil, es entender que es la revelación de Jesucristo, dice en el capítulo 1. Y felicito a quienes me han acompañado hasta este capítulo número 12, desde el inicio de esta enseñanza bíblica, porque vamos a ser edificados, nuestra mentalidad va a ser refrescada con una revelación mucho más avanzada, mucho más edificante y mucho más poderosa para el tiempo que estamos viviendo y el tiempo por venir. Así que a la luz de la Biblia nos vamos a dar cuenta que debemos tener cuidado cuando la Biblia nos está mostrando algo que está sucediendo en el tiempo, cuando nos está mostrando una imagen que representa algo en su contexto o que representa algo para ese momento o para el tiempo futuro o del tiempo pasado. Sí, debemos tener cuidado con eso. Apocalipsis es un libro que usa bastantes imágenes para referirse a algo en específico, tanto del pasado como de ese presente en que fue escrito, como del futuro. Así que hay que tener cuidado en tomar algunas escrituras de Apocalipsis, algunos textos, como literalmente, ¿sí? Y a veces se comete el error de que lo que es literal no se toma literal y lo que no es literal se toma literal. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener al leer Apocalipsis y prácticamente toda la Biblia. Siempre debemos entender el contexto en el cual está hablando, a qué está haciendo referencia, y recordemos algo muy importante, un principio muy importante, que la Biblia es su mismo intérprete. La Biblia no necesita de un libro extraño, de un libro externo para ser interpretada, sino que lo que es oscuro en un pasaje, en algún otro pasaje dentro de toda la Biblia es aclarado. Y algo que quiero que tengamos presente antes de iniciar este capítulo es la ley de la primera mención. Generalmente, cuando la Biblia menciona algo por primera vez, ese es el patrón y la base o el principio que va a usar para referirse a ese mismo tema en el futuro, cuando vuelva a tratarse esa misma situación o una situación similar. Así que sin más, les doy la bienvenida, les agradezco por suscribirse, dejar sus comentarios, sus preguntas, y si tenemos algo en nuestra mente que alguien nos enseñó o que leímos en otro tiempo y no se ajusta al entendimiento actual del texto que vamos a estar leyendo, tengamos la mansedumbre y la humildad y la sabiduría de renunciar a quizás aquello y aceptar el conocimiento nuevo, aceptar lo nuevo que nos es revelado. Esa manera muestra que estamos en el camino del aprendizaje y no que tenemos una mente rígida que simplemente se queda con lo que entendió en algún tiempo y que no acude al progreso y al avance del entendimiento que está llegando nuevo a nuestras vidas en una nueva perspectiva y una nueva comprensión de lo que estamos leyendo. Bienvenidos, ya comenzamos. Muy bien, cuando hablamos del capítulo 12 de Apocalipsis, claramente estamos hablando quizá del capítulo más controversial a nivel de interpretación de todo lo que viene siendo el libro como tal.
Vamos a hacer, y definitivamente este video, este capítulo, esta enseñanza va a ser más larga un poco de lo habitual, porque vamos a profundizar mucho más, porque la meta es que afiancemos la doctrina que tenemos o quitemos lo que no es correcto según la lectura y la interpretación bíblica. De manera tal que vamos a comenzar en esta oportunidad con el capítulo 12, versículo 1, y en las dos versiones, tanto la Reina Valera de 1960 como la Nueva Traducción Viviente, el título es el mismo: La mujer y el dragón. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. La Reina Valera es un poco más concreta en lo que nos está diciendo y dice: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy importante entender palabra por palabra, frase por frase, versículo por versículo. Dice una gran señal. Tenemos que tener claro que no va a ser la única señal que vamos a ver de ahora en adelante en lo que resta de Apocalipsis. Van a aparecer para algunos intérpretes 7, para algunos otros 9 imágenes, señales, que no representan realmente lo que muestra, por eso dice señal. Prácticamente se refiere como a una ilustración, como algo que manifiesta o que muestra algo, pero que no es eso en sí. En este caso vemos una, y más adelante en el mismo capítulo y en los siguientes capítulos vamos a ver también ese tema de señal, de imagen, de manifestación de algo que no es realmente lo que está viendo, sino que ilustra algo. Partamos desde ahí. Bien, ahora, vemos una mujer. Vemos que esta mujer está vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Ojo acá. No podemos interpretar la Biblia versículo por versículo. Es más, la mayoría de herejías, por no decir todas, han salido de tomar textos y leerlos, incluso versículos, algunas veces pasajes, y sacarlos de la Biblia y darles una interpretación. La Biblia es su mismo intérprete y la Biblia es algo total, algo general. La Biblia no es una parte, la Biblia no es Génesis, la Biblia no es Jeremías, la Biblia no es Mateo, la Biblia no es Apocalipsis. La Biblia es todos los 66 libros que la componen. ¿Sí? Por eso está seleccionada así a lo largo de los milenios. Y aunque hayan habido debates de esto y aquello, todos esos debates han perecido y han dejado de existir porque eran debates sin relevancia, imaginaciones de hombres, razonamientos de hombres. Pero la Biblia es un compendio total, no es un versículo ni es una cita, la Biblia es total. Cuando un versículo de un lado se enfrenta con otro versículo de otro lugar, quiere decir que la interpretación de uno de los dos no está siendo la correcta. Y eso lo he comprobado por mí mismo. Eso lo he comprobado por mí mismo y la mayoría de teólogos han llegado a la misma conclusión. ¿Quién es esta mujer? Algunos dicen que es María, la madre de Jesús. Algunos otros dicen que es la iglesia y algunos otros dicen que es Israel. Ahora, con base en el estudio bíblico, y aquí muchos quizás van a estar de acuerdo y muchos no van a estar de acuerdo, la interpretación más correcta, y vamos a ir a las citas bíblicas para comprobarlo, es que esta mujer, en el contexto del relato de Apocalipsis 12 y todo lo que hemos venido estudiando hasta acá y lo que estudiaremos de aquí en adelante, es ni más ni menos que Israel. ¿Por qué se entiende que es Israel? Vamos a partir de algo. Las personas que dicen que es uno, que es otro, generalmente son personas, son interpretaciones, pero tenemos que sujetarnos, como es la base, el fundamento de este estudio de Apocalipsis y el fundamento de la Biblia, es la verdad de Dios. Es no la interpretación del hombre, sino lo que Dios realmente quiso decir. En Apocalipsis hay varias imágenes donde nos habla de mujeres
y se refiere a instituciones, no a personas, a organizaciones o incluso a poderes. En lo largo de la Biblia lo hemos visto de esa manera. Vamos a ir a una cita aquí cerca, Apocalipsis 17:2. Vamos a ir a Apocalipsis 17:2 que nos dice, los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Está hablando acá de la gran prostituta, de una mujer. Juan está viendo una mujer que está montada sobre una bestia y que esa mujer lo que representa es simplemente un sistema religioso, la religión que gobierna sobre las demás religiones del mundo, entendiéndose religión y religiones como los que tienen una falsa doctrina y que se camufla dentro de la sana enseñanza, pero que su verdadera cara es la falsa doctrina, la falsa enseñanza, el engaño en el mundo de las religiones. Entonces, vemos acá una gran prostituta, una mujer, pero se refiere a un sistema mundial. Bien, otra cita que podemos ver es Apocalipsis 19, ¿sí? Del 7 al 8, y lo vamos a ver donde nos habla de la esposa del Cordero. Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo. Ahí nos habla sobre el contexto y nos habla de las bodas o de la boda del Cordero con su novia que luego se convierte en su esposa y es la iglesia o la comunión de todos los que han sido salvos en Cristo Jesús. Bien, entonces está hablando de una mujer, pero no es una mujer literalmente, sino es una organización, un grupo de personas que en este momento, tanto humanamente hablando de ambos sexos y de edades diversas, que vienen a conformar ese pueblo redimido por Cristo Jesús y que viene a convertirse ahora, después de ser su novia, viene a convertirse en su esposa. Entonces aquí ya vemos dos imágenes de mujeres que no son mujeres literalmente, sino que representan algo. Son imágenes, señales. Como dice acá, señal. Sí, señal. Bien, vamos a ir a una cita para entender por qué el sol, por qué la luna, por qué la corona de dos estrellas. Y para eso vamos a remitirnos a Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11. José, uno de los patriarcas, de los 12 patriarcas, tiene un sueño y vemos lo que dice. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo le contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Claramente está teniendo un sueño acá donde el sol, en este caso representa a su padre, la luna representaría a su madre, y 11 estrellas representaría a sus 11 hermanos. Aquí en Apocalipsis vemos que él hace parte de uno de esos 12, porque hay 11, y en Apocalipsis vemos que son 12 estrellas, ¿sí? Una corona de 12 estrellas, o sea, él también está incluido dentro de esa visión, dentro de esa señal que está viendo Juan, pero acá es José el que tiene el sueño y ve claramente el sol, la luna y esas 11 estrellas que se inclinan ante él, ¿sí? Entonces, recordemos que el padre del pueblo de Israel es Jacob. A Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel, Dios mismo, porque has luchado con Dios y has vencido. Vuelvo y lo confirmo, algunas citas que no vamos a estar citando acá porque no son tan redundantes, van a estar apareciendo acá para que tengan la certeza de poder ir a buscarla en su Biblia y poder leerla y traer más claridad, porque si este video va a ser largo y leemos esa cita, lo haríamos muchísimo más extenso. Bien, entonces acá está hablando de que está Jacob, está la mamá de José y están sus 11 hermanos inclinándose ante él, y esto sucedió literalmente cuando él fue hecho gobernador de Egipto y sus hermanos se postraron ante él, incluso su padre, porque él, José, fue el salvador de todos sus hermanos y de sus familias cuando vino los 7 años de escasez sobre la tierra, tanto también de la humanidad de su tiempo. Bien, otra cita rápida, vamos a ir a Isaías 54, 1 al 6. Y nos dice el título, Gloria futura de Jerusalén. Ok.
Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. Entonces acá está hablando de Jerusalén. En sí se refiere al contexto de Israel, porque muchas veces se refiere a Sión, otras veces a Jerusalén, pero está hablando en sí de Israel en su contexto. Como cuando la Biblia habla de Jacob. Jacob, Jacob, pueblo mío, dice, pero Jacob era un hombre. No, está refiriéndose al pueblo de Israel. Sí, otras veces Israel es llamado Efraín. Está refiriéndose al pueblo de Israel en ese contexto y no se está refiriendo a una persona como tal igual acá. Está hablándole como si fuera a una mujer. Si lo leemos sin contexto y si lo leemos sin entendimiento, vamos a decir que le está hablando a una mujer, pero no, se está refiriendo a un pueblo que lo está tratando como a una mujer. Otra cita es Jeremías 3:20 y dice, sin embargo me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo el Señor he hablado. Le está hablando a Israel como a una mujer, como a una esposa, ¿sí? Que abandona a su marido. Y cualquiera diría que no lea con entendimiento, dirá, bueno, pero acá ¿qué está pasando? Lo mismo que sucede con Apocalipsis 12, puede suceder acá, decir, pero acá me confundo, no sé cómo es que habla Dios a un pueblo y le está diciendo que es una mujer, o sea, no entiendo. Bien, está hablando al pueblo de Israel. Ezequiel 16, 8, 14. Y dice, cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda, con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada de oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y te perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Está hablando a Israel, pero si te das cuenta le está hablando a una reina llena de belleza, de hermosura, que hermoseaba en su belleza física y en lo que esos adornos que tenía de oro y de plata. Pero está hablando de Israel. Bien, porque más adelante habla de los ídolos y los altares que hicieron y toda la parte de la desviación que hubo en el pueblo de Israel. Y una última cita en este caso que vamos a usar es Oseas 2, 19 al 20. Dice, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Está hablándole a Israel como una esposa, como a una mujer realmente le está hablando, pero se refiere al pueblo de Israel. Y hay muchas citas más donde la compara con una y otra cosa de acuerdo al momento en que le estaba hablando al pueblo de Israel, y siempre muchas de ellas las trató como a una mujer, como a una persona. Bien, ya mostramos citas de contexto, de explicación y de imagen de lo que estamos hablando acá.
Y les hablé en la introducción del video y les he hablado en videos anteriores de la ley de la primera mención. Es muy importante, fundamental, inquebrantable el principio de la primera mención. Cuando Dios habla en Génesis 3:15 de cómo va a ser la simiente de la mujer para destruir la cabeza de Satanás, de la serpiente, se cumple exactamente. Satanás le hiere el talón y Cristo le rompe, le aplasta la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo tiene que morir en la cruz, pero resucita. O sea, le hace daño, pero no muere. En cambio, él sí le destruye la cabeza. O sea, le quita el poder, la autoridad, el reino del imperio, la muerte, la llave de todo esto a Satanás. Cuando vemos el arca de Noé construida, la manera en que la construyó, que es un símbolo y un tipo de Cristo, Cristo hizo exactamente lo mismo por nosotros. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, es un tipo perfecto del Padre entregando a su Hijo, como hizo Jehová nuestro Dios con Jesucristo en el Calvario. Entonces, la ley de la primera mención se cumple acá. Y la primera mención de esta imagen de Apocalipsis 12 aparece en Génesis, precisamente, en el origen, hablando del sueño de José, donde vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces, claramente está hablando del pueblo de Israel. Ahora, si no es suficiente para ti, vamos a continuar y ya viene una explicación hacia el final del capítulo que no deja lugar a dudas. Versículo 2. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Entonces esta mujer está embarazada y grita a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Toda la Biblia, quien ha leído el Antiguo Testamento y ha leído el Nuevo Testamento, sabe que dolores de parto siempre se cita para situaciones terribles. Vendrán dolores como de mujer de parto, sentirán dolores como de mujer de parto, sufrirán como mujer de parto, etcétera, etcétera, para referirse a la angustia y la agonía de la persecución, de la guerra, de la escasez, del hambre, de la aflicción, de estar encerrados en una ciudad, cercados por ejércitos, etcétera, etcétera. Siempre la Biblia usa eso para referirse al dolor, a esa agonía, a ese sufrimiento. Porque humanamente hablando, en el caso de la mujer, el dolor más fuerte es el dolor de parto. Entonces acá lo vemos en ese sentido. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. La mayoría de teólogos concordamos en que se refiere al tiempo de que vino nuestro Señor Jesucristo por medio de la encarnación y Israel estaba bajo el asedio del Imperio Romano. Israel nunca estuvo en la historia tan mal como estuvo bajo el Imperio Romano. Nunca estuvo ni tanto tiempo ni tan mal como estuvo bajo el Imperio Romano. Sí, totalmente subyugado y pagando impuestos durante mucho tiempo. Nunca pasó eso. Venían y lo conquistaban y lo desterraban. O venían y lo sitiaban unos años y lo conquistaban y se lo llevaban. Sí, cuando fue destruida Samaria y llevado el pueblo de Israel, el reino del norte, fue cuestión de unos años y se acabó. Cuando fue destruida Judá en los tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue también cuestión de unos años y se acabó. Pero acá en los tiempos de Jesús, desde mucho antes de que Jesús naciera, Jesús nació crucificado, 33 años solo en la vida de Jesús, y aún así continuó por décadas el dominio del Imperio Romano hasta que destruyeron completamente Israel. O sea, esos sí son verdaderos dolores de parto. Eso es lo que estamos viendo acá, ese dolor, esa agonía del pueblo de Israel bajo la presión del Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue una manifestación de uno de los imperios que trataban de poner en práctica el imperio final del anticristo. Es más, vamos a ver más adelante que el Imperio Romano prácticamente no ha sido destruido totalmente, simplemente se diluyó en ese lugar de la tierra y en el mundo, pero para el tiempo del fin volverá a resurgir. Eso está muy claro más adelante, en otro capítulo lo vamos a estudiar. Versículo 3. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vuelve la Reina Valera y nos dice, también apareció
otra señal, una segunda señal en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es lo que está viendo Juan acá? Está viendo clara y directamente la manifestación de Satanás. No quiere decir que esta imagen que está viendo acá, que esta señal, la vayamos a ver nosotros o la humanidad de su tiempo. Cuando venga la semana 70 de Daniel, la van a ver en el cielo manifestarse como un gran dragón rojo. No, lo que él está hablando es igual que la mujer. La mujer es una señal, ¿sí?, que representa a Israel. Y aquí esta señal es la manifestación de Satanás, lo que él abarca, un dragón rojo, grande, ¿sí?, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué quiere decir las cabezas y los cuernos y la corona en cada cabeza? Quiere decir la autoridad que él reclama. Recordemos que Satanás siempre ha querido imitar a Dios y lo que él reclama es la adoración y el trono de Dios. Entonces lo vemos acá que se manifiesta con la autoridad que él reclama, que él pide para sí, y la maldad manifestada, porque un gran dragón rojo pues habla de asesinato, de crimen, de engaño, de mentira, de maldad, de corrupción, de autoritarismo, de todo lo posible que podamos encajar dentro de Satanás mismo. Versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Aquí vemos algo importantísimo para el entendimiento de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 no es solo el versículo 1. Apocalipsis 12 es todo el capítulo. Porque aquí nos habló primero de la mujer y nos habló algo, luego vuelve y nos habla algo y nos finaliza hablando algo. Lo mismo el gran dragón, la serpiente antigua. Nos habla acá, vuelve y nos habla más adelante y al final vuelve y nos habla, nos da la claridad total. Pero si tú te quedas con un solo versículo, mi amigo, mi amiga, lo siento, estás equivocada, equivocado. Perdiste. Estás enseñando o poniendo en ti herejías y malas interpretaciones, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando habla de que arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo, la mayoría de estudiosos de la Biblia, y yo concuerdo con ellos, se refiere a la tercera parte de los ángeles que ahora son demonios al servicio de Satanás y que fueron engañados por Satanás. Y eso lo puedes estudiar en Isaías 14 y Ezequiel 28 con entendimiento, porque son pasajes bastante de nivel profético y de nivel profundo, y solo en el espíritu se puede entender. Por lo demás se leerán como un texto normal. Aquí van a aparecer las citas precisas porque son pasajes muy largos que si lo leyéramos, esos dos pasajes nos darían para media hora de enseñanza acá. Y no es el caso porque estamos hablando de Apocalipsis. Entonces, esta criatura, este dragón, arrastra la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó sobre la tierra. Si se dan cuenta, no es algo que vaya a pasar en ese momento de Apocalipsis, cuando se esté cumpliendo esta profecía. Porque si fueran estrellas reales, un decimomilésima parte de una estrella borraría a este planeta totalmente. Entonces, si hablamos de una tercera parte de las estrellas, hagamos de cuenta que son las estrellas que podemos ver, que podemos contar. Hagamos de cuenta que contamos 100.000 estrellas en el cielo. Una tercera parte serían alrededor de 33.000 estrellas. No cabe ni siquiera en este sistema solar. O sea, si lo entendemos, no está hablando literalmente de eso, sino que está tratando de mostrar una imagen lo más posible de entenderlo para que veamos. Porque Juan está viendo eso, está viendo el dragón, que es la imagen de Satanás, una representación. Está viendo las estrellas como si fueran estrellas reales, pero para nosotros es la interpretación de que se habla de que son la tercera parte de los ángeles que Satanás arrastró consigo cuando cayó. Vuelvo y repito, según Ezequiel 28 e Isaías 14, que la cita concreta aparece para que la puedan estudiar. Entonces, este dragón hace eso con el poder que tiene y el engaño que tiene, ¿sí? Y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Y esto es muy claro. Aquí no necesitamos ser tan profundos para darnos cuenta de que definitivamente se trataba de Satanás, y ese hijo que iban a ser se refiere a Jesucristo, que vino del linaje de David, del pueblo de Israel, porque todo el linaje desde Adán viene hasta nuestro Señor Jesucristo
por el pueblo de Israel, pasando por Abraham, pasando por Jacob, etcétera, etcétera, hasta llegar al linaje de lo que vendría siendo David y llegar hasta los días de nuestro Señor Jesucristo en el pueblo de Israel. Bien, entonces eso lo vemos para confirmar que definitivamente se trata de Satanás tratando de destruir, ¿sí? de matar a Jesús. Lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? A José en Egipto. Esto es importantísimo, mis amigos, porque muchos colocan a María por encima de José. Que María esto, que María aquello. María fue una persona excelente, un ejemplo a seguir para las mujeres de todas las edades y las generaciones. Nunca voy a hablar mal de María. María, que si mi esposa fuera como María, yo sería el hombre más afortunado de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí vemos una imagen de una mujer que se sujetó a Dios, que se sujetó a su marido y que luego se sujetó a su Hijo Jesucristo y que se sujetó incluso al discípulo amado de Jesucristo, Juan, el mismo que escribe Apocalipsis. Bien, eso es algo digno de imitar. Pero ¿a quién es el que le revelaba el ángel lo que debía hacer para salvaguardar la vida de Jesucristo? A José. Cuando apareció esto, se le aparece el ángel a José en sueños y le dice que se vaya. Cuando María fue encontrada encinta por la obra del Espíritu Santo, el ángel se le apareció a José cuando él había pensado abandonar en secreto a María para no difamarla. Se le apareció el Señor y le dijo: no la deseches, no la abandones, porque el hijo que lleva en el vientre es hijo de Dios. Entonces él la toma. Acá le aparece el ángel y le dice: ok, vete a Egipto porque va a suceder esto. Ok, y él obedece. Y luego vuelve y se le aparece para decirle: regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces, eso es importantísimo que lo veamos y eso tiene un significado. O sea, no está escrito ahí porque sí, no, está escrito porque tiene un significado importante. Bien, y aquí volvemos, ojo acá, a la ley de la primera mención. Génesis 3:15. Los evangelios están hablando siempre de eso. El intento de Satanás de destruir a Cristo. La Biblia está llena de eso. Satanás intentando destruir a Cristo. Cuando Caín mató a Abel, Caín era hijo del maligno, lo dice la palabra. Mató a Abel y Satanás dijo: ok, ya maté a la profecía de la simiente de la mujer, no puede venir Cristo. Pero luego nace Set. Entonces Satanás, luego más adelante, ataca a la humanidad con sus legiones, que vienen y escogen mujeres de las hijas de los hombres. Se mezclan con ellas, escogen ellos mujeres, aunque algunos digan que acá no se refiere a ángeles, la palabra en el hebreo original sí se refiere a ángeles, los hijos de Dios, son ángeles caídos, no ángeles del cielo, son ángeles caídos al servicio de Satanás, que escogen mujeres entre las hijas de los hombres, dañan la naturaleza del hombre porque estaba ya contaminada, o sea, ya no había sangre pura porque estaba contaminada con demonios, y vinieron los gigantes y toda esta parte y la humanidad se llenó de maldad. En parte el significado más literal de la palabra allí en Génesis 6, 7 y 8, donde habla de todo el diluvio, esta parte también se refiere a que había contaminación en el ADN de la humanidad. Además de la maldad práctica, de la maldad de hechos, de obras, de brujería, hechicería, maledicencia, perversión y todo esto, era la maldad en la sangre. Y solo Noé y su familia
estaban puros delante de Dios por la fe en Él, y su sangre no había sido pervertida por la maldad de aquel tiempo de los ángeles caídos. Y esto requiere otra prédica. Pueden dejarla acá en los comentarios si quiere, que esa prédica se daría después de finalizada las enseñanzas de Apocalipsis. Con todo gusto las traigo, si ustedes están de acuerdo que hablemos de este tema en profundidad y en entendimiento bíblico. Bien, luego pasa lo que pasa con David. Luego pasa lo que pasa con la maldición sobre los reyes de Judá, de que no tendrían descendientes. Luego viene lo de Herodes. Luego viene lo de ser tentado en el desierto para ver si lo hacía caer. Luego viene la muerte de Jesucristo en la cruz, pensando que Satanás ahí sí ya habría ganado. Y así sucesivamente Satanás siempre ha estado queriendo devorar. Luego, primero a la humanidad, luego a Jesucristo mismo, y así sucesivamente ahora a nosotros, los que somos el linaje de Jesucristo, de Abraham, como nuestro Padre, por la fe en Jesucristo, siempre ha querido destruirnos. Aunque solo pueda destruir el cuerpo y no el alma, Satanás siempre va a estar ahí queriendo hacerlo. Porque ese es como el consuelo de él, poder hacer eso con la humanidad. Versículo 5. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Entonces, si vemos esto, claramente nos está hablando de lo que está sucediendo acá, en la revelación que está teniendo Juan. Pero no es algo que sucedió literalmente, exactamente así. Está representando algo que sucedió. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Satanás creyó que lo había devorado, que lo había matado, que la tumba lo sellaría a él y se acabó el plan de Dios. La humanidad pereció. Pero ¿qué sucedió con Jesucristo? Resucitó al tercer día. Le quitó las llaves de la muerte y del abismo a Satanás. Triunfó sobre los principados y potestades, exhibiendo públicamente a ellos en la cruz. Es algo maravilloso. Cuando lo piensa uno en la teología profunda y en la revelación del Espíritu Santo, es algo maravilloso. Entonces, ¿para dónde después que Jesucristo resucitó, para dónde se fue? Después de unas semanas que estuvo con sus discípulos y con los que creían en él, a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Y la palabra dice, y gobernará. Y gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. ¿Dónde vemos eso cumplido? Lo vemos cumplido en Apocalipsis 19:15. Aquí nos habla de la manifestación de Jesucristo con poder, soberanía y autoridad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Y él la regirá con qué? Con vara de hierro, mis amigos, con vara de hierro. Así que ahí nos está hablando exactamente la explicación de lo que leímos acá. La Biblia, vuelvo y lo digo, es su mismo intérprete. Entonces Jesucristo fue arrebatado en una nube, dice que una nube lo cubrió de los ojos de quienes lo estaban viendo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran. ¿Durante cuánto? 1260 días. Y ojo acá, porque hay sectas que interpretan que hace referencia a 1260 años. No, la Biblia es muy clara en decir 1260 días. ¿Le suena a algo esta cifra? ¿Le suena a algo a ustedes que están viendo esta enseñanza? ¿Le suena a algo? ¿No le suena algo como a 42 meses? ¿No le suena algo como a tiempo, tiempos y medio tiempo? 3 años y medio. ¿No le suena a la mitad de la semana 70 de Daniel? Pues sí, mis amigos, esto sucederá literalmente. Cuando el anticristo rompa, como lo vimos en el video anterior, rompa el tratado de paz con Israel y se revele lo que él verdaderamente es,
y el pueblo de Israel se dé cuenta que no es el Mesías que esperaban, sino es que es el antimesías, el falso, el anticristo, vendrán ahí sí los verdaderos, angustia y agonía, y tendrá que Israel huir de delante del anticristo y sus ejércitos hacia el desierto. Pero ¿cuál es la buena noticia si tú eres israelita y estás viendo este video? Porque sé que va a llegar a muchas personas. Hay lugar preparado por Dios para que allí en el desierto pueda ser guardado el pueblo de Israel, que sobreviva, porque aquí no va a estar el 100% del pueblo de Israel. Nunca ha sucedido así y esto es desafortunado, y a la humanidad le pasa lo mismo con lo que ya vimos con las plagas. El arrebatamiento es para un grupo selecto que creyó, que esperó, que confió, que se arrepintió y se convirtió a Cristo. Lo mismo sucederá acá en este tiempo, es para los que reconozcan que el verdadero Cristo que murió hace 2000 años es el único y suficiente Salvador, y no ese falso que estará delante de ellos con cierta autoridad y cierto gobierno y cierto poder. Solo los que se conviertan y digan, perdónanos Señor, nos equivocamos. Este no es el Salvador. El Salvador es Cristo, el que murió en la cruz por nuestros antepasados hace tanto tiempo. Él sí es el único y verdadero Salvador. Ellos serán los que Dios llevará, permitirá que escapen y huyan hacia el desierto. Y hay algunos teólogos que están de acuerdo en que hay una ciudad que se llama Petra, al sur del Mar Muerto, según las ubicaciones más precisas, donde se ha estado acumulando por años alimentos no perecederos, pues me imagino que enlatados y toda esta parte, como se hace en los búnkeres cuando hay amenazas nucleares, y tratados del Evangelio de Cristo en la lengua original hebrea. ¿Podría ser esta la ciudad para donde huya Israel? No lo sabemos, pero sí sabemos que va a huir al desierto. Entonces, leímos en el versículo 1 que se trataba de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, la corona de 2 estrellas. Luego nos habla de ella dando a luz, y luego nos habla de ella huyendo al desierto durante tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses. El tiempo de la gran tribulación, para ser sustentada allí en ese lugar. Esto no sucedió con María. No, mis amigos. No, mis amigos. Si ustedes siguen creyendo y en su obstinado corazón de que se está hablando de María acá, lo siento, mis amigos. Están contrariando la verdad y la palabra de Dios. No a mí, pues yo solo soy un mensajero. Están contrariando al que envía el mensaje, que es el mismo Dios eterno. No a mí. No me están contrariando a mí. Están contrariando a Dios y a su verdad y a su palabra. Que eso quede muy claro y lo dejo acá muy explícito. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Cambia la panorámica, está mostrando las imágenes en diferentes lugares, la tierra, el cielo, toda esta parte. Y luego hay una guerra en el cielo. Miguel, y ojo acá, porque los testigos de Jehová y algunas otras sectas dicen que Miguel se refiere a Cristo mismo. No, mis amigos, Satanás no es rival para Cristo. Satanás no es rival para Cristo. Y el que diga lo contrario, hereje. Y si fuera la Santa Inquisición, a la hoguera. No, esto lo digo en broma, perdón. No, mi amigo, o sea, si tú estás pensando que este Miguel, o cuando habla del arcángel Miguel, se refiere a Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete porque estás colocando a Cristo a nivel de los ángeles. Y Cristo es superior a los ángeles, lo dice la palabra. En los evangelios vemos a Cristo reprendiendo a Satanás, reprendiendo a sus demonios y echándolos fuera. ¿De dónde Satanás va a poder prestarle cara frente a frente? No, mis amigos, Miguel es el arcángel Miguel. Jesucristo es el príncipe, el soberano sobre los ángeles. Este es el general de los ángeles, el comandante de los ángeles, Miguel, el arcángel Miguel. Y en Judas 9 nos dice claramente que Miguel le dijo a Satanás, a este mismo dragón, le dice, el Señor te reprenda. Si Miguel fuera mismo Cristo, le hubiera dicho, te reprendo, Satanás, vete de acá, se acabó. Pero no, la Biblia está llena de ejemplos. Miguel es el arcángel que está a favor del pueblo de Israel.
Esa es la comisión que él tiene en el mundo. Pero es el jefe de los ángeles, igual como se entiende que hay más arcángeles, igual como se entiende que hay querubines, por la misma palabra, y ya lo leímos anteriormente de los querubines, que están en la presencia de Dios y que son de gran poder. Entonces, Miguel, recordemos que Lucifer o Luzbel, según la cita que les dije que podían leer, es Isaías 14 y Ezequiel 28, que vuelve y les aparece acá, es un similar a Miguel. Él era un ángel de rango querubín, Lucifer, y Miguel es un arcángel. Por eso pelean de par a par. Dios no tiene nada que ver ahí, porque él no tiene por qué pelear con Satanás. Satanás no es un igual a Dios. Satanás no es el enemigo declarado de Dios que puede luchar cara a cara con él, no. Es una criatura delante de Dios. Por eso Apocalipsis no es la manifestación del anticristo ni la destrucción de Satanás, no. Es la revelación de Jesucristo y los juicios de él sobre la tierra por no haber creído en él, la única puerta, el único camino para ser salvos. Habiendo dicho eso y habiendo recordado que en los capítulos anteriores que se han estudiado desde el inicio se da mucha más claridad sobre esto, continuamos. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, ¿se dan cuenta? La Biblia es su mismo intérprete. Ya nos explicó quién es la mujer vestida de sol. Es Israel. Y ahora nos explica quién es el dragón escarlata. Satanás, la serpiente antigua. La serpiente. ¿Serpiente le suena algo? Jardín del Edén, engañando a Eva, por consiguiente también a Adán. Serpiente antigua, diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. ¿Con qué los engaña? Idolatrías, riquezas, vanagloria, orgullo, vanidades, etcétera, etcétera. Hipótesis, ateísmo, izquierdismo o comunismo. Todos esos son engaños de Satanás. La religión falsa que gobierna sobre las demás religiones falsas es un engaño de Satanás. Entonces engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Maravilloso Dios. Satanás ha venido de derrota en derrota. Satanás, vuelvo y lo repito, ha venido de derrota en derrota. Satanás era un querubín. En la presencia de Dios habitaba. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Oh querubín grande, protector. Estaba allí, protegiendo la misma gloria de Dios. Pero en su corazón dejó nacer aquel deseo de ser como Dios, igual a Dios. Ezequiel 28, Isaías 14, vuelvo y lo repito. Y estaba allí, lleno de belleza y acabado de hermosura, lleno de piedras preciosas. Se rebela contra Dios y cae a las regiones celestes. Lo dice en Efesios. Huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Para los que dicen que Satanás y sus demonios están en el infierno. Allá hay algunos, ¿sí? Los que vimos que salen en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Pero el reino del trono de Satanás está en las regiones celestes. Y él tiene acceso para acusarnos todavía. Para acusar al mundo, a los que han creído en Dios, para acusarnos de toda manera posible. Job lo demuestra, la cita aparece acá si lo quieren leer. Se presentó él delante de Dios y acusó a Job. Él es el acusador. Por eso se habla del trono de Dios, el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Si no hubiera tribunales en el cielo, no se llamaría juez justo, porque para que haya un juez deben haber tribunales. Y si hay un juez, por añadidura hay tribunales. Entonces, ante esos tribunales se presentan los siervos de Dios, las criaturas de Dios, los ángeles, los espíritus de Dios y también el espíritu malvado de Satanás. O sea, Satanás mismo se presenta allí para acusar, para hablar, para esto. Pero llega el momento y es aquí cuando Satanás es echado fuera, su segunda caída. O sea, salió de ser irreprensible, de ser en la presencia de Dios, cayó al segundo cielo y solo puede acceder de vez en cuando para acusar, para levantar juicio, para levantar acusación
contra los siervos de Dios. Y viene aquí Miguel y lucha contra él, lo derrota y cae a la tierra. La segunda caída. Cae del lugar de honor al segundo cielo, del segundo cielo a la tierra, la segunda caída. Y vamos a ver más adelante que cae al abismo, la tercera caída, es encadenado. Y luego del abismo cae al lago de fuego, la última y definitiva caída para siempre, por la eternidad. Amén. Entonces, eso es Satanás. Ha ido de derrota en derrota y de caída en caída hasta el tiempo del fin. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Aquí hay muchísima teología en este pasaje, pero vamos a hacerla resumida. Aquí esta voz que sale, que habla, se entiende que posiblemente se refiera a la voz de alguien que fue salvo. Bien sea una persona o un grupo de personas o algo, pero se refiere a que fueron personas de este mundo, humanas, que fueron en su tiempo humanas y ahora ya son salvas. ¿Por qué? Porque dice el acusador de nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hermanos. Entonces se entiende que se refiere a personas salvas que están clamando acá. Y dice que los acusaba día y noche delante de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando nosotros dudamos, Satanás está ahí. ¿Sí ve? Está dudando. No cree. ¿Sí? ¿Sí ve? No lee la Biblia. ¿Ve? No ora. ¿Ve? No hace esto. Mire tal cosa. Mire, está acá resbalando. Mire tal cosa. Acusando todo el tiempo. Y Cristo por eso es el mediador de un nuevo pacto. Nuestro abogado, junto con el Espíritu Santo. Si no fuera un acusador, no necesitaríamos un abogado intercesor. Pero existe Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, dándonos certeza de la salvación de Cristo en contra de las acusaciones de Satanás. Porque tanto Satanás acusa en el cielo como acusa acá en la tierra. Porque cuando tú estás y piensas algo malo y te llega el dardo y te dice, ¿ves lo que dijiste? ¿Ves lo que hiciste? Dijiste que ibas a hacer tal cosa y no la hiciste. Prometiste tal cosa y no la cumpliste. Mira que... Todo eso, Satanás te manda malos pensamientos y luego te manda la acusación. ¿Ves lo que estás pensando cuando él mismo fue el que lo mandó? Entonces ahí es donde está, que vamos a empezar a tratar en unos meses, una vez se finalice este estudio de Apocalipsis, a predicar exactamente, y ese es el llamado de Dios para mi vida, predicar de la sublime gracia de Dios en Cristo Jesús, para que destruyamos los argumentos mentales de Satanás que nos está enviando todo el tiempo, para que creamos en sus mentiras y en su engaño, como lo hizo Eva, ¿sí? En su mentira y en su engaño que creyó, así quiere que hagamos nosotros. Pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, alégrense, oh cielos. Algo maravilloso que continúa diciendo, y es que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? No que la sangre de Cristo sea un amuleto, ay, que voy a Israel a ver si encuentro una gota de sangre derramada por Cristo para guardarla en un tarro y colgármela acá en el cuello, o ungir mi casa con la sangre de Cristo, o ungir mi carro, mi negocio con la sangre de Cristo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz nos purificó, nos santificó, y a quienes creemos en Él, ojo, porque el que no cree en Él, la sangre no cumple ninguna función. Es como en el tiempo del antiguo pacto. Era el que iba al templo, llevaba el sacrificio, ponía las manos sobre el sacrificio. Su maldad y su pecado le era transferido al sacrificio y la pureza del sacrificio le era transferido a sí mismo. Por eso cuando salía del templo salía purificado y ya nadie podía acusarlo por el pecado que había ido a ofrecer el sacrificio, sino que era absuelto de ese pecado. Sí, era absuelto totalmente y el sacrificio era sacrificado
en reemplazo del que lo había presentado. Así fue Cristo Jesús. Nuestra maldad fue puesta sobre Él, a quien no cometió pecado. Fue puesta sobre Él nuestra maldad. Y nosotros somos justos delante de Dios por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo nos es impuesta a nosotros, que no hicimos nada para merecerla. Nos es esa justicia transferida por nuestra fe, por creer en Él, en su obra finalizada en la cruz. Somos declarados justos. Entonces ahí es donde está el tema, haber vencido a Satanás, su acusación, su engaño, su mentira, sus fábulas, sus mitos, sus historias, sus engaños, sus falacias, etcétera, etcétera, por Cristo Jesús. Aún llegando al punto de que si alguien nos pone un arma en la cabeza y nos dice, o Cristo y mueres, o la vida, Satanás y vives. Y tú dices, procede de conformidad, yo a Cristo no lo abandono. Hasta ese nivel debemos llegar. ¿Cuántas personas como lo decía en el video anterior, hace un par de semanas, unas 2, 3 semanas, alrededor de 150 personas en un país musulmán fueron decapitadas? Verdaderos cristianos, se entiende, fueron decapitados, fueron asesinados por su fe en Jesucristo, en Dios. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Qué dice? Esta muerte, este cuerpo igual tendrá que morir, tarde o temprano. Cuanto mucho viviré 80, 90, 100 años. Entonces, si me adelantas la muerte, me ahorra sufrimiento y yo me voy con Cristo. A Cristo no lo niego, a Cristo no renuncio, haga lo que quiera hacer. A ese nivel, menospreciar la vida por Cristo, porque dice que el que ame su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa de Cristo, la ganará eternamente. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia. Ojo acá, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando Satanás ha visto que no ha podido ganar nada, él ya se dio cuenta que está perdido. Pero aún así patalea y lucha. Patalea y lucha. Ya sabe que está perdido, pero patalea y pelea. Y daña y sigue haciendo maldad. Bien. Versículo 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, ya hablamos de que era su segunda caída, persiguió a la mujer. ¿Cuál es la mujer? Israel, que había dado luz al hijo varón, sí, de donde vino Jesucristo, de Israel. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón. En griego, de la serpiente. Entonces, cuando habla de las 2 alas de la gran águila, algunos se atreven a especular que si quizás se refiera a algunos aviones o helicópteros o una nave, no sé qué cosa, que traslada al pueblo de Israel que pueda huir desde Jerusalén o desde sus afueras allí a esta ciudad que hablábamos, este pueblo o esta ciudad de Petra, donde hay lugar para que ellos sean alimentados y guardados durante 1260 días. No sabemos a qué se refiere acá, la palabra no lo aclara, no lo dice, pero eso teorizan algunos teólogos que podría ser algún mecanismo por el cual ellos puedan huir o puedan salir huyendo, puedan movilizarse para llegar a este lugar. Eso no lo vamos a colocar qué es esto, qué es aquello, porque la verdad no tiene relevancia. Lo que sí tiene relevancia es que Dios mismo les va a llevar allí, les va a permitir que escapen allí y allí los va a cuidar y a proteger por ese tiempo, hasta que llegue el tiempo de la consumación de la ira de Dios y del Cordero. Durante lo mismo, vuelve y lo aclara, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, el que diga que son 1260 años, hereje, está diciendo incoherencias. Porque la Biblia es su mismo intérprete. Nos está dando luz. Ya nos dio luz quién es la mujer. Ya nos dio luz quién es el hijo de la mujer. Y ya nos dio luz quién es el dragón. Y todavía nos amplía mucho más. Nos dice que no solamente son 1260 días, sino que si tienes dudas, son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en la misma cita que hemos estudiado en varios capítulos anteriormente, que se refiere a 3 años y medio o 42 meses de 30 días cada uno.
Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Y hay una cita que quiero leerles en Isaías 59, versículo 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Está hablando del tiempo del fin aquí Isaías. Y es posible que se refiera al mismo pasaje, como un río, porque no es un río literal que sale un lago, un mar o un río de su boca, porque recordemos, vuelvo y lo digo, es una señal, no es que Satanás aparece de esa manera allí persiguiendo a Israel, no, es un río, quizás un ejército que lo persigue y algo sucede que para ese ataque, para esa persecución, algún ataque, alguna bomba, como pasó cuando Israel salió de Egipto, que en el mar se ahogaron y salió el pueblo de Israel adelante. Tantas posibilidades, pero lo que sí va a suceder es eso. No van a poder dañar a los que escapen a aquel lugar y que son los que han vuelto de la iniquidad, o sea, se han convertido, han tenido esa metanoia, ese cambio de mentalidad y entendimiento acerca de quién es el verdadero Mesías, el verdadero Cristo, y se han arrepentido. La tierra la ayudó, se tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. En griego, entonces él se plantó. Algunos manuscritos dicen entonces me planté. Algunas traducciones incluyen todo este versículo en el 13:1. Entonces, el dragón llega hasta acá, ve que no puede, todo lo que intenta no le funciona. Ya no puede hacer nada contra la mujer porque lo último que manda es este ataque. Este ataque es destruido o es anulado. Y se enfurece contra Israel y le declara la guerra al resto de sus hijos. ¿Cuáles son los hijos de Israel? Recordemos que en el tiempo del fin, cuando ya todo sea consumado, Dios hará de todos un solo pueblo. Judíos, gentiles, porque delante de Dios no hay judío, ni griego, ni excita, ni circuncisión, ni incircuncisión, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, un solo pueblo. Entonces, aquí va a ser la guerra contra el resto de Israel, el resto del pueblo de Israel y el resto de los que creen en Jesucristo. ¿Sí? El resto de los que se han convertido a ese linaje de Jesucristo venido del pueblo de Israel por obra y gracia de Dios. Los gentiles que se arrepientan en la gran tribulación, las personas que se conviertan a Cristo, todos ellos van a ser el objeto de la persecución. Y esa es la gran persecución y esa es la gran tribulación, porque la gran tribulación no es solo para el mundo, es para los que no se atrevieron a echar mano de Cristo antes del rapto y van a tener que quedarse a vivir esto en el mundo. Algunos dicen que se refiere a la iglesia, no estoy de acuerdo, porque mi enseñanza es que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, antes de la semana 70 de Daniel. Si eso preparará el terreno para que pueda manifestarse el anticristo a traer paz y seguridad, porque el mundo estará hecho un caos a causa del rapto. Entonces él vendrá a traerles esperanza y desgraciadamente la mayoría del mundo le creerá y se irá tras él. Entonces acá vemos esta parte importantísima, que la palabra, a pesar de que habla con señales, con imágenes, con visión, la Biblia es su mismo intérprete. Espero haber sido lo suficientemente claro y oro a Dios para que en el nombre de Jesucristo, su Santo Espíritu, revele a sus vidas la verdad de su palabra y si hay algo en lo que no están de acuerdo, Él sea quien les revele y les transforme sus mentes y sus corazones a la correcta y sana doctrina y enseñanza de Dios por medio de su Santo Espíritu. Así que les envío un fuerte abrazo. Dios me les bendice grandemente y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente video de enseñanza. Adiós.